Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Mientras el resto de participantes sigue conectándose desde la sala de espera virtual, vamos a compartir con ustedes importantes indicaciones que nos van a servir para que esta conferencia sea aún de mejor calidad. Por favor, tomen en cuenta que la transmisión de esta está relacionada con el internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión, por lo que les sugerimos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si durante la transmisión pierde audio o se corta la señal, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este se encuentra en la parte baja del mismo. Allí podrán formular sus preguntas o consultas al speaker de esta noche. Recordarles que estamos dentro de las cuartas jornadas de actualización médica continua en cardiología organizada por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Esta es el módulo, la conferencia número 8. Esta es la conferencia de hoy, trata de evaluación del dolor de tórax en el paciente ambulatorio. Este es un curso de educación médica continua que cuenta con el aval universitario de la Universidad de las Américas, tiene un valor curricular de 60 horas y requiere del 80% de asistencia para recibir su diploma como asistente y una evaluación al finalizar. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, con mucho gusto, presentamos al moderador de esta noche, es el doctor Carlos Chacón. El doctor Chacón es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador, cardiólogo por el Instituto Dante Passanese de Cardiología de Sao Paulo, Brasil, hemodinamista, intervencionista por el Instituto Dante Passanese de Cardiología, Sao Paulo, Brasil. Es médico tratante, coordinador del Servicio de Cardiología y Angiografía del Hospital Quito de la Policía Nacional, es miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, miembro activo de la SOLACI y tiene un diplomado en President Class por la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Chacón, adelante, bienvenido. Buenas noches, Pauli, muchas gracias. Para mí es una satisfacción poder contribuir con el núcleo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología de Pichincha para este curso de cuartas jornadas de actualización médica continua. Y nada mejor que con este tema, que es evaluación del dolor torácico en el paciente ambulatorio. Para ello, vamos a presentar a la doctora Liliana Cárdenas. La doctora Liliana Cárdenas es cardióloga con subespecialidad en coronariopatías en el Instituto Dante Passanese de Cardiología de Sao Paulo, Brasil. Doctora en Medicina General y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador. Maestría universitaria en avances de cardiología por la Universidad Católica de San Antonio en España. Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Eugenio Espejo de Quito. Miembro internacional del Colegio Americano de Cardiología. Profesora del posgrado de Medicina Interna, Terapia Intensiva y Geriatría en APUSA. Antes de dar la bienvenida a la doctora Liliana Cárdenas, quería llamar la atención a este punto que es muy importante, el tema que vamos a tratar hoy, más aún en la época de pandemia en la cual estamos viviendo, porque necesitamos un diagnóstico seguro, preciso, por la baja disponibilidad que tenemos de camas de emergencia, en unidad coronaria, en terapia intensiva y la poca disponibilidad que por estas cosas tenemos para realización de procedimientos de emergencia. Como nosotros sabemos, es del 10% al 15% de casos que llegan a las emergencias de nuestros hospitales en general, son por dolor torácico. No todos ellos son de origen cardíaco. Y así que con este preámbulo le damos la bienvenida a la doctora Liliana para que nos hable de su interesante tema de exposición. Buenas noches, muchas gracias, doctor Chacón, y bienvenidos a estas cuartas jornadas de educación continua que está organizando la Sociedad Ecuatoriana del Núcleo Pichincha. Ahora vamos a presentar, pues, un tema, como dice el doctor, muy importante, que es la evaluación del dolor torácico. Pues, como podemos nosotros ver, es un buen porcentaje de pacientes acuden por dolor torácico y entonces es importante la correcta valoración.
Nosotros vamos a revisar la evidencia científica más actualizada y como estudio base, podemos decirlo, está orientado por la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, que fue la última guía de los síndromes coronarios crónicos, y entonces en base a eso vamos a revisar este tema. Bueno, tenemos que estar conscientes que la enfermedad coronaria es un proceso dinámico, ¿verdad?, que se da a través del tiempo. Hay estudios que desde la etapa, desde muy jóvenes, desde los 20 años, probablemente uno ya comienza a tener ciertos estigmas o estrías de grasa en las arterias, y por tanto es un proceso dinámico esto de la aterosclerosis, que conforme va avanzando da alteraciones funcionales, y que claro, esto va a dar ya compromiso en la circulación del vaso donde está esta aterosclerosis, y claro, si vamos a hablar de enfermedad coronaria, pues en la circulación coronaria. Pero es importante recalcar que esta aterosclerosis puede modificarse, sobre todo con el control de los factores de riesgo y la terapia farmacológica, y en ciertos casos la revascularización. Y esto es muy importante porque, a diferencia de los síndromes coronarios agudos, la enfermedad coronaria crónica tiene cómo estabilizar su enfermedad, en algunos casos regresar la placa, con esto, sobre todo del control de los factores de riesgo y ciertos tratamientos farmacológicos como la aspirina o el ácido acetilsalicílico y las estatinas. Por la guía última, pues los expertos han reconocido diferentes escenarios o fenotipos de pacientes que tienen síndromes coronarios crónicos. Y entonces les voy a indicar cuáles son estos fenotipos. El primero, el más conocido, es de aquel paciente que tiene ya una angina considerada como estable. También está otro fenotipo que lo considera la guía como aquel paciente que debuta con síntomas de insuficiencia cardíaca, pero en la realización del ecocardiograma vemos que hay una alteración de la motilidad de una pared, y pues con eso podemos inferir que se trata de una enfermedad coronaria. También están otros fenotipos relacionados a la presencia o antecedentes de un síndrome coronario agudo o revascularización previa, como vemos en el fenotipo 3 y 4, y esto es súper importante, sobre todo cuando el paciente tuvo un síndrome coronario agudo, porque se consideran pacientes de alto riesgo. Aquellos pacientes que tuvieron un síndrome coronario agudo tienen hasta 3 y según otros metaanálisis hasta 5 veces más probabilidad de tener eventos cardiovasculares dentro del año. Y como vemos también las guías de prevención, si es que tenemos un nuevo evento dentro de ese año, pues se consideran pacientes de riesgo extremo. Entonces, por eso es que los expertos han considerado a estos pacientes considerarlos como fenotipos diferentes. También está el fenotipo de aquel paciente que presenta angina y cuyo origen es el vasoespasmo o la enfermedad microvascular. Esto es muy importante porque, como vemos, cada vez con las nuevas técnicas de diagnóstico invasivas, sobre todo, pues nosotros podemos clasificar a esos pacientes que no tienen aterosclerosis o enfermedad coronaria epicárdica. Entonces tenemos que estudiar la posibilidad de vasoespasmo o enfermedad microvascular. Y por otro lado están aquellos pacientes con cardiopatía isquémica silente, es decir, que nosotros descubrimos esa cardiopatía isquémica porque ese paciente se hace algún chequeo por alguna situación, como un prequirúrgico, por ejemplo, y nos damos cuenta que este paciente tiene enfermedad coronaria y no tuvo ningún síntoma. Y sobre todo, pues sabemos que eso ocurre en los pacientes con diabetes mellitus. Los síndromes coronarios crónicos, entonces, son pacientes que sin duda tienen riesgo de muerte y de infarto, y este riesgo puede cambiar con el tiempo, pueden desarrollar síndromes coronarios agudos, y esto aumenta este riesgo cuando nosotros tenemos un mal control de los factores de riesgo, no usamos la medicación adecuada, o la revascularización es no exitosa o incompleta, como puede darse el caso de algunos pacientes con enfermedad grave. En esta diapositiva vemos cómo aquel paciente en líneas verdes entrecortadas, vemos tiene menos riesgo cuando nosotros conseguimos un control adecuado de los factores de riesgo, siendo redundantes, cambios del estilo de vida, y hacemos una prevención secundaria eficaz
para mantener esas metas de LDL, glucosa, peso, etcétera. Y además aplicar ese tratamiento que sabemos que tiene evidencia 1, que se trata del ácido acetilsalicílico, las estatinas y algunos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y claro, en algunos pacientes también ayuda mucho la revascularización. Pero existen otros pacientes que evolucionan con síndrome coronario agudo, pese a que se ha revascularizado, pues puede tener más eventos si es que no cumplimos con esto que acabamos de hablar. Y por otro lado son aquellos pacientes que tienen mucho más riesgo cuando tuvieron un evento y luego tienen otro evento y no ha sido manejado de forma adecuada con el tratamiento farmacológico y no farmacológico. En cuanto a los diferentes escenarios, nos vamos a centrar en aquellos pacientes que tienen angina o equivalente anginoso. Para poder valorar a estos pacientes vamos a seguir los 6 pasos que nos indica la guía de síndrome coronario crónico, que es primero evaluar los síntomas del paciente y definitivamente lo más importante es estar seguro que estos síntomas no se trata de una angina inestable, porque si no tenemos que cambiar de protocolo y pues tratar como un síndrome coronario agudo. Después de eso tenemos que considerar las diferentes comorbilidades y la calidad de vida para poder nosotros determinar si es útil la revascularización y qué terapia médica vamos a dar. Luego tenemos que realizar exámenes complementarios, entre estos el ecocardiograma, que es una herramienta muy importante para valorar la fracción de eyección, porque desde años atrás pues sabemos que aquel paciente con enfermedad coronaria crónica que tiene una fracción de eyección reducida pues tiene 5 veces más riesgo de mortalidad, por eso se debe considerar como parte de la evaluación estándar en estos pacientes del ecocardiograma. Y luego, para poder estudiar la enfermedad coronaria como tal, pues tenemos que estar conscientes de la probabilidad pretest, en la que nos vamos a centrar más adelante, para ver si es que en realidad estos síntomas son de enfermedad coronaria y pues determinar el riesgo también. Y bueno, pues después de ya hacer nuestro diagnóstico, elegir el tratamiento adecuado. Vamos a hablar sobre la evaluación del dolor torácico, que es el primer paso. Para eso yo he puesto la definición de angina, porque partimos de eso, ¿no es cierto? Que son pacientes que se presentan con angina de pecho. Miren que cuando buscamos en un diccionario y describimos, vemos lo que significa angina, pues no está descrito como un dolor, sino como un disconfort en el pecho o áreas adyacentes causada por isquemia miocárdica. Y esto es súper importante recordar, porque muchos pacientes no describen al dolor torácico como dolor, sino como algunos equivalentes, vamos a ver. Y es muy importante nuestra apreciación clínica para poder calificar si ese dolor es de características coronarias o no, porque miren ustedes, solamente la validación o la clínica, si nosotros clasificamos a ese dolor, nos aproximamos muchísimo al diagnóstico, basta con la anamnesis. Tenemos una sensibilidad del 60 al 90% y la especificidad puede llegar hasta el 80% solo con la anamnesis. Entonces, la apreciación clínica siempre es lo más importante en estos pacientes y, bueno, como en todas las patologías, ¿no? En este gráfico he colocado, pues, un gráfico muy típico que ha sido de una cardiología de NETER. Es un gráfico que habla mucho sobre los factores de riesgo y los desencadenantes del dolor. Nosotros vemos aquí que la persona que está aquí pues es un hombre de edad avanzada. Esto ya nos habla de algunos factores de riesgo. Vemos que existe también un tabaco en el suelo, entonces el tabaco es un factor de riesgo también. Vemos aquí que los desencadenantes puede ser el frío, miren, una comida copiosa y la caminata. Y también nos habla mucho este gráfico sobre el tipo del dolor. Ustedes saben que el signo de Levin pues es muy importante para considerar que ese dolor es coronario. Entonces este gráfico habla muchísimo sobre los factores de riesgo, los desencadenantes y el tipo de dolor que es característico de la enfermedad coronaria. Pese a que todos estamos acostumbrados o queremos escuchar que nuestro paciente nos diga que el dolor que tiene es un dolor, o el síntoma que tiene es un dolor opresivo, que se irradia al brazo, a la mandíbula,
pues lamentablemente el 30% de los casos tiene presentaciones atípicas y es descrita por los pacientes como una epigastralgia, indigestión, como un dolor torácico punzante inclusive, y en las mujeres sobre todo la disnea, o como que el paciente tragó algún medicamento, dicen una pastilla y se quedó en la mitad del esófago, es descrito como eso. Y estos pacientes que tienen estas presentaciones atípicas, sobre todo son aquellos de edad avanzada, las mujeres, los diabéticos y aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, y por otro lado, el grupo etario de los más jóvenes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con todas estas personas porque pueden tener una presentación atípica y valorar bien, pues, el contexto del paciente, es decir, tomar en cuenta ciertas variables que son los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que este paciente tenga un dolor coronario, como son la edad avanzada, el sexo masculino, los antecedentes familiares de aterosclerosis, la diabetes y la insuficiencia renal. ¿Cuáles son estas características de la anamnesis del dolor que son claves para hacer un diagnóstico de enfermedad coronaria? Pues esto ha sido revisado estas características por el registro CAS desde hace algunos años. Está detallado también en un consenso del dolor torácico del 2020, de enero del 2020, y también fue descrita estas características como muy importantes en el diagnóstico en las guías europeas de síndrome coronario crónico, en donde dice que estas variables que deben ser validadas en el paciente es el sitio del dolor, la irradiación, el tipo, los factores que desencadenan, que lo alivia, la duración y los síntomas asociados. Vamos a ver rápidamente de qué se trata cada uno de ellos. Sin embargo, también no tenemos que olvidarnos que pese a que nosotros hacemos una anamnesis, nos demoraremos máximo unos 10 minutos, también tenemos que considerar el examen físico, sobre todo los signos vitales del paciente, porque de esa manera también nosotros podemos hablar de una cierta gravedad si encontramos al paciente hipotenso, taquicárdico o pálido, por ejemplo. Entonces es importante también el examen físico. Pero vamos a centrarnos en lo que es la evaluación clínica de la anamnesis. El sitio del dolor sabemos que es considerado pues muy típico que se esté en el precordio. Sin embargo, ciertos lugares del tórax que no son el precordio también pueden hablar de isquemia coronaria. Miren ustedes el hombro, cuando se puede ocasionar el dolor, sobre todo en el epigastrio, en el hipocondrio derecho, con menos probabilidad en el hipocondrio izquierdo. Sin embargo, las guías nos ponen que si el dolor es muy localizado, la región dorsal, la probabilidad de tener enfermedad coronaria es muy baja, y cuando está en el precordio, en el epigastrio, pues miren, la probabilidad aumenta, y si la irradiación es a los brazos, el epigastrio, la mandíbula, pues esta probabilidad aumenta. Entonces es importante, como ustedes ven, el sitio del dolor para determinar una mayor probabilidad o menos probabilidad de que ese dolor sea coronario. Aquí he colocado el signo de Levin, donde claramente esta persona se coge el precordio, habla de una intensidad del dolor que no se puede considerar esto como típico o no, porque la intensidad del dolor es un valor subjetivo, es una característica subjetiva, pero sin embargo el paciente se queja del dolor. Y al lado les he colocado a la Mona Lisa también cogiéndose el pecho, pero como ustedes saben, ella expresa muy poco. Y he colocado a la Mona Lisa porque esto representa a las mujeres. Las mujeres tenemos una presentación atípica del dolor y probablemente no le veamos como al hombre que se coge de dolor. Las mujeres sentimos disnea. Entonces, no por eso las mujeres tenemos menos enfermedad coronaria, sino la expresión es diferente y eso es muy importante ser tomado en cuenta, como les digo. Esto también fue tomado de la cardiología de Netter, cómo es descrito la angina por algunos pacientes. Miren, como que está sintiendo una compresión, una constricción, como que tiene un peso encima. Algunos pacientes lo describen como disnea. Y claro, algunos pacientes pueden tener síncopes o ya después una parada cardíaca en el caso de los síndromes coronarios agudos.
pero principalmente estos 3 gráficos describen los pacientes como una angina o equivalente anginoso, ¿no? En cuanto a la irradiación, vemos que el valor, los dermatomas son T2, T3 y T4, y por eso es que la irradiación típica es hacia el hombro izquierdo, en la cara interna, pero también puede haber irradiación a la mandíbula, cuya especificidad aumenta, también al brazo izquierdo, al brazo derecho, y al epigastrio. Entonces, esta es una irradiación muy típica de los pacientes con dolor torácico coronario. El dolor por sí solo no nos da el diagnóstico. Se dice que una angina inestable es aquella que se provoca en reposo y dura más de 20 minutos. Sin embargo, en cuanto al tiempo, los extremos, es decir, que dure segundos o que dure varios días, pues aleja del diagnóstico probabilidad de que ese dolor sea coronario. Entonces, es una característica importante. Los desencadenantes sabemos que son muy específicos cuando el dolor es desencadenado por el esfuerzo, por el estrés emocional, por el frío. Cuando alivia con el reposo, está desencadenado también por una comida copiosa. Y no es específico el alivio con nitrato porque sabemos que el vasoespasmo esofágico también puede ser aliviado con los nitratos. Aquí está pues esta tabla donde vimos que estas 6 variables que acabamos de revisar puede cumplir como se puede clasificar a ese dolor o a esa angina como típica cuando hay 3 de esas características. Cuando hablamos de que el paciente tiene solo 2, podemos considerar como una angina atípica, y cuando no cumple con ninguna de las características, pues definitivamente ese dolor torácico no es de características coronarias. Entonces, como vemos, estas variables tomadas del registro CAS, pues nos permiten a nosotros catalogar al dolor o a la angina, mejor dicho, como típica o confirmada y atípica para poder nosotros seguir con la evaluación. Es importante recordar que no podemos desechar el diagnóstico cuando clasificamos como atípica, por lo que estábamos conversando anteriormente. El diagnóstico diferencial de la angina estable y de la inestable pues no está muy claro, pero tenemos que saber que hay muchos pacientes que ya tienen angina estable, pues pueden transformarse como un síndrome coronario agudo, es decir, como una angina inestable, si es que estos síntomas empeoran las características en un tiempo de menos 2 meses, nos dice la guía de los europeos que fue publicado hace 2 años, o cuando la angina está en reposo o es de inicio reciente, ¿sí? Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que la clasificación canadiense también pues nos habla de mucha gravedad cuando esta angina puede ser inclusive en reposo cuando hace esfuerzos mínimos, ¿no? Cuando hablamos del paciente con enfermedad coronaria, ya con un dolor catalogado como coronario o probablemente coronario, tenemos que valorar las otras comorbilidades, otras causas de los síntomas, y para eso es muy importante valorar el estado general del paciente, otras comorbilidades para ver cuánto vamos nosotros a ganar con la revascularización o si es que es necesario hacer procedimientos invasivos, por ejemplo, un paciente muy frágil, con muchas comorbilidades. Tal vez no ganemos mucho siendo nosotros usando una estrategia muy invasiva. Y también es importante ver la calidad de vida de ese paciente para ver cuánto vamos a ganar nosotros con el tratamiento. Pensar en que la revascularización, si no es posible, pues tenemos que dar un manejo clínico adecuado que puede ir solamente con antianginosos y a veces pues realizar test invasivos si es necesario verificar el diagnóstico. Y claro, como les dije, el dolor torácico pues puede venir de otras causas y entonces tendríamos que hacer otro examen complementario si creemos que ese dolor no es de origen del corazón, sino, por ejemplo, del aparato digestivo. ¿Qué evaluación básica vamos a hacer? Bueno, la guía nos dice que tenemos nivel de evidencia 1A si nosotros estamos pensando que ese paciente tiene un síndrome coronario agudo, es decir, que creemos que esa angina se trata de algo nuevo o que cambió de características, como dijimos, y entonces tenemos que realizar una
troponina para ver si es que se trata de un síndrome coronario agudo, como el infarto, que es lo que determina la troponina de ultrasensible. Si ya nosotros definimos que es un síndrome coronario crónico, es importante entonces que nosotros hagamos estos exámenes como una biometría hemática para ver si es que hay anemia, ¿no es cierto?, la función renal, porque esto es importante porque sabemos que los pacientes con enfermedad renal tienen más riesgo, es como tener diabetes mellitus, el proceso inflamatorio que está por detrás de la enfermedad renal, pues aumenta mucho la probabilidad de gravedad de la enfermedad coronaria. Importante ver factores de riesgo, obviamente el LDL, la glucosa para descartar diabetes y perfil tiroideo, porque sabemos que esto aumenta el riesgo cardiovascular y también puede producir el hipertiroidismo, pues una angina no de origen coronario. Tenemos que realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones, si es necesario o posible realizarlo mientras el paciente tiene dolor en el pecho y obviamente si es que es necesario monitorizar al paciente cuando tiene el dolor y después sin dolor, ¿no? Si es que nosotros creemos que ese dolor es por otras características, pues no otras características, otras causas, pues no tenemos necesidad de hacer un electrocardiograma. El Holter es necesario si ese paciente también está sintiendo arritmias o palpitaciones. El ecocardiograma es muy, muy importante porque de esa manera nosotros podemos descartar que la causa de la angina no se deba, por ejemplo, a una valvulopatía, como una estenosis aórtica, por ejemplo. El ecocardiograma también es importante porque nos va a permitir ver alteraciones de la motilidad que sugieran enfermedad coronaria. Y es importante, como les dije, ver la fracción de eyección, ¿sí? Y ver también el grado de disfunción diastólica. Esta es la famosa cascada de la isquemia, donde nosotros sabemos que cuando recién inicia la enfermedad coronaria, cuando hay una obstrucción coronaria, lo primero que se provoca es, o lo que ocasiona esa obstrucción coronaria es una alteración de la perfusión. Luego conlleva alteraciones metabólicas, a que el miocito cambie su metabolismo, en vez de utilizar ácidos grasos, utilice glucosa. Y eso a la larga lleva a una disfunción diastólica, es lo primero que vamos a encontrar. Y después a una disfunción sistólica, es decir, después vamos a ver las alteraciones de la motilidad, después las alteraciones en el electro y luego el dolor del tórax, que ya es la cumbre de la cascada, digámoslo así. Entonces, esto es importante recordar para saber en qué momento está nuestro paciente. Por eso es importante recordar que el electrocardiograma de 12 derivaciones, que es un electrocardiograma en reposo, por sí solo no puede descartar o confirmar que se trate de una enfermedad coronaria. Hemos visto muchos pacientes que tienen enfermedad multivaso con un electrocardiograma normal. Es básico, como habíamos hablado antes, valorar la fracción de eyección en los pacientes que pensamos que tienen enfermedad coronaria, porque es un marcador pronóstico. Se debe considerar ya paciente de alto riesgo si la contractilidad es menos del 50%. Aquí vemos un ejemplo de cómo se mide la fracción de eyección por el método de Simpson, un eje longitudinal. En aquellos pacientes que tienen mala ventana se puede utilizar contraste. Bueno, también existen ya nuevas herramientas del eco mismo para verlo en 3 y 4 dimensiones. También vemos que la enfermedad coronaria, como vimos, los primeros cambios están vistos en la deformación del ventrículo izquierdo y por tanto el Strain es una herramienta muy sensible para determinar si hay enfermedad coronaria o no. Y la disfunción diastólica, como vimos, es primero que la alteración de la contractilidad. Entonces, una disfunción diastólica pues ya puede hablar de isquemia, aunque no de forma específica, porque puede tratarse de una hipertensión mal controlada, de la edad y, bueno, algunas alteraciones del miocardio por enfermedades infiltrativas. Sin embargo, hay que considerarle la disfunción diastólica.
Para poder estudiar nosotros el paciente que tiene dolor, angina o un equivalente anginoso, tenemos que estar conscientes de la probabilidad pretest. Es decir, qué es lo que nosotros queremos ver en ese examen y qué vamos a hacer después de ese examen, es decir, la posibilidad post-test. Nosotros vemos aquí la tabla de Forrester que ha sido modificada por las últimas guías. Vemos aquí que tiene algunas variables más importantes que son tomadas en la edad y si es que el síntoma es típico, atípico o no anginoso basado en esas variables que habíamos catalogado nosotros en el registro CAS, y lo nuevo es que se le considera ya la disnea como un equivalente anginoso. Entonces, si es que nosotros cruzamos estas variables, obviamente también tomando en cuenta si es hombre o mujer, porque sabemos que los hombres tienen mayor probabilidad que las mujeres de tener enfermedad coronaria, entonces si nosotros cruzamos las características del dolor con el sexo y con la edad, pues nosotros vamos a tener una probabilidad de que el paciente tenga o no tenga enfermedad coronaria. Miren, por ejemplo, un hombre de 70 años con angina típica, pues va a tener un 52% de probabilidad, mientras que si tiene angina atípica un 34%, y si el dolor no cumple ninguna de esas variables que conversamos anteriormente, esa probabilidad baja mucho, y si tiene disnea, pues aumenta un poco, casi como una angina típica. Y claro, las mujeres tenemos menos probabilidad, inclusive con la edad. Entonces, esta tabla de Forrester pues nos orienta mucho sobre cuál es el examen y la probabilidad de que ese paciente tenga enfermedad coronaria. Si es que esa probabilidad pretest es del 5 al 15%, es decir, muy baja, como ustedes pueden ver aquí, o sea, se está por aquí, pues entonces nosotros tenemos que pensar muy bien si es que en realidad vale la pena investigar aún más ese dolor o ese equivalente anginoso o esa angina. Y predomina muchas otras cosas en el juicio clínico, como los antecedentes del paciente, y tenemos que pensar también cuál prueba vamos a usar, porque tenemos altísimo chance de que sea un falso positivo. Y en esos pacientes cuya probabilidad pretest es muy baja, menos del 5%, la prueba de que sea de dolor o esa angina o ese síntoma sea coronario, pues es muy bajo realmente, y no está aconsejable hacer pruebas invasivas, sino más bien pruebas no invasivas como la tomografía coronaria, por ejemplo. Luego de poder establecer esa probabilidad pretest basado en el sexo, la edad y la naturaleza o los tipos de los síntomas, como acabamos de ver, tenemos que poner en consideración otras características que aumentan el riesgo, como por ejemplo tener factores de riesgo como la dislipidemia, la diabetes, la hipertensión, si ese paciente fuma, si ese paciente tiene una historia familiar de enfermedad coronaria, o en el electrocardiograma ya tenemos alguna señal de que hay algún cambio isquémico, por ejemplo, la presencia de ondas Q, cambios en el segmento ST o alteraciones de la onda T. O vemos nosotros en el ecocardiograma disfunción del ventrículo izquierdo que sugiere enfermedad coronaria, como habíamos visto la alteración de la motilidad en una de las paredes, o ya tenemos algún otro examen complementario, pues, que diga que hay enfermedad coronaria. Ese paciente ya tiene mucho más riesgo, ¿no es cierto? Pero si por otro lado nosotros tenemos un paciente con un test ergométrico normal o un score de calcio 0, pues entonces ya no es necesario seguir investigando. Entonces esa probabilidad pretest se basa, en resumen, en los factores de riesgo del paciente, en la edad, si es hombre o mujer, y la clasificación de la angina como atípica, típica o no coronaria, basada en esas 6 variables que habíamos comenzado. Una vez determinada esa probabilidad pretest, tenemos que elegir un examen para hacer el diagnóstico, y la guía nos dice que, pues, dependiendo de esa probabilidad, si es muy, muy baja, podemos hacer nosotros una angiotomografía coronaria, pero si tenemos una probabilidad muy, muy alta, entonces nosotros hacemos ya una coronariografía, y si es que nosotros queremos valorar isquemia, podemos utilizar el flujo de reserva coronaria, que se ha visto
que pues cambia mucho la mortalidad de los pacientes si es que es valorado en aquellas lesiones que están en duda. Y para poder valorar si es que ese paciente que está con dolor coronario, ¿qué examen vamos a hacer? Pues nosotros tenemos que saber las características del paciente, como habíamos hablado, esos factores de riesgo que el paciente tiene, las características del dolor, y también tenemos que estar claros en el centro en el que trabajamos cuál es la forma de estudiar, con cuál método para valorar isquemia, por ejemplo, nosotros tenemos al alcance, ¿no? Entonces, eso es importante también para nosotros tener certezas diagnósticas. Esto establece la guía, este protocolo de diagnóstico, en donde se va a basar en aquellos pacientes que tienen una baja probabilidad o aquellos pacientes que tienen una alta probabilidad, ya se les considera de alto riesgo, en los que se tiene que dar, aparte de los medicamentos, pues considerar angiografía. Entonces, vamos a ver. Cuando nosotros tenemos una baja probabilidad clínica, entonces nosotros podemos hacer una angiotomografía coronaria y de esa manera nosotros podemos descartar la enfermedad coronaria. Tenemos que ver también que para poder hacer este examen, ver qué paciente es, si es que tiene, por ejemplo, bueno, una función renal adecuada, tenemos que estar seguros de que la frecuencia cardíaca sea baja, que no tenga arritmias para que la calidad del examen sea bueno, la experiencia del centro donde vamos a hacer el examen, eso también es muy importante. Si es que nosotros tenemos un paciente de alto riesgo o tiene enfermedad coronaria ya conocida, pues entonces este examen como para hacer el diagnóstico ya no sería válido. Entonces, la angiotomografía es una herramienta muy útil en esos pacientes que tienen baja probabilidad. Recordemos que estamos hablando de pacientes con enfermedad coronaria crónica. Cuando la sospecha clínica es alta, nosotros debemos de hacer exámenes apoyados en imagen. Hasta hace unos años, las guías anteriores, ponían al test ergométrico como primera opción. Sin embargo, ahora pues ha ganado más espacio porque es mucho más específico realizar exámenes acompañados de imagen al estrés. Este estrés puede ser fisiológico, como con bicicleta o en una banda, o puede ser farmacológico con dobutamina, adenosina o dipiridamol. Y entonces el ecocardiograma con estrés nos va a decir si es que hay una alteración de la motilidad y también nos va a hablar de ciertas características que nos van a hablar de mayor gravedad o menor gravedad. Por ejemplo, si es que hay más de una pared o dos paredes que alteran la motilidad, la caída de la fracción de eyección durante el esfuerzo, sea fisiológico o farmacológico, a qué momento del esfuerzo se hizo esa alteración de la motilidad y obviamente la puntuación regional de de cuántos segmentos ha sido comprometida, pues nos dice si es que es un paciente con más gravedad o menos gravedad. También tenemos la medicina nuclear, el SPECT, que también nos puede hablar sobre las alteraciones, en este caso de la captación del radiotrazador en uno o dos segmentos, y entonces si es que hay más del 10% del miocardio, pues tenemos pacientes de alto riesgo. Y he puesto al final al test ergométrico porque digamos que es la prueba que la mayoría de centros tiene o dispone para valorar la enfermedad coronaria. Digamos que es muy fisiológica porque obviamente vamos a ver el comportamiento del corazón, el ejercicio, vamos a ver cómo aumenta la presión con cada estadio, la frecuencia cardíaca, cuánto se recupera de frecuencia cardíaca al primer minuto. Y para valorar la gravedad y probabilidad de que esta enfermedad coronaria sea de un vaso o de 3 vasos, pues tenemos el score de Duke, que es una relación de cuánto tiempo hace el paciente el test ergométrico y el momento en el que aparecen las alteraciones del segmento ST validados en milímetros y si aparece también angina limitante y no limitante. Y entonces clasifica el score de Duke a un paciente de alto riesgo, moderado riesgo o bajo riesgo.
Cuando tenemos nosotros un paciente de alto riesgo, es decir, aquellos pacientes que ya han sido tratados clínicamente y valorados previamente como de bajo riesgo, moderado riesgo, que persiste con angina o que empeora la angina, eso significa que hay una refractariedad. Entonces tenemos que considerar en esos pacientes realizar una estratificación invasiva con la coronariografía. O aquellos pacientes cuyos síntomas son muy graves, como por ejemplo con pequeños esfuerzos o inclusive con reposo, o aquellos pacientes que ya vemos que tienen una disfunción del ventrículo izquierdo o que tienen diabetes, pues se benefician de cajón iniciar ya con una estratificación invasiva. Y claro, el objetivo no es solamente ver la enfermedad coronaria, sino también pues revascularizar. Cuando la estenosis no nos convence, digamos, que sea severa, nosotros podemos medir el flujo de reserva coronaria, que es una relación de la presión distal de la estenosis versus la presión proximal de la estenosis, y entonces un valor normal es más de 0,8, y con menos de eso nosotros estamos seguros que esa lesión que le vemos como moderada se comporta como severa y por tanto se beneficia de la colocación de un stent. Aquí vamos a ver los diferentes pruebas para diagnóstico comparadas con la coronariografía, es decir, una prueba anatómica, ¿no es cierto? Porque con la coronariografía vemos la lesión coronaria, y por otro lado le vamos a poner como prueba ahora para ver isquemia intracoronaria al flujo de reserva intracoronario. Entonces vamos a ver, miren cómo la prueba de esfuerzo en aquellos pacientes que tienen una probabilidad pretest baja y alta, pues no es muy buena, pero vemos como la angiotomografía coronaria pues es una prueba excelente para aquellos que tienen una probabilidad pretest baja. Y vemos también como, por ejemplo, el ecoestrés, que está a disposición también en la mayoría de centros, es un buen examen de screening, el PET o el SPECT también, que no todos los centros tenemos a mano, pues también sirve para valorar esos pacientes con una baja probabilidad y alta probabilidad. Pero si vamos a hablar de isquemia, pues vemos como la coronariografía pues es un buen examen, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos que ese paciente tiene alto riesgo, y claro, el SPECT y el estrés de la resonancia magnética pues también tienen una buena sensibilidad, y la tomografía coronaria también, sobre todo si es que este paciente tiene una baja probabilidad para ver isquemia, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo comparamos estas diferentes pruebas diagnósticas, sean anatómicas o funcionales para diagnóstico. ¿Cómo definen estas pruebas que acabamos de ver a un paciente de alto riesgo? En el caso del test de esfuerzo o el test ergométrico, vemos que está medido a través del score de Duke, cuando este nos dice que puede haber una mortalidad más del 3%, vimos que es un normograma que relaciona el tiempo del ejercicio con la presencia de angina y la alteración del segmento ST. Vemos como el SPECT o el PET, si es que ve una área isquémica más del 10%, también se considera un paciente de alto riesgo. El ecoestrés y la resonancia magnética, si tiene 3 o 2 segmentos respectivamente con alteraciones de la motilidad, al esfuerzo, al estrés, pues determina ya un paciente de alto riesgo. O si es que a través de la tomografía coronaria nosotros vemos enfermedad de 3 vasos, sobre todo del tronco de la coronaria izquierda o de la descendente anterior, una lesión proximal. Y claro, la prueba oro de isquemia funcional, cuando el FFR nos da menos de 0,8 o igual a menos de 0,8, nos está diciendo que se tratan pacientes de alto riesgo. Vemos aquí una comparación del riesgo en prevención primaria y secundaria, y vemos obviamente que los pacientes con enfermedad coronaria catalogados como alto riesgo en un año tienen 3% de mortalidad, y en la prevención primaria pues la mortalidad es, digamos, entre comillas mayor, pero calculada a 10 años. Entonces, cuando nosotros vamos a valorar el riesgo, tenemos que tomar en cuenta que es importantísimo la evaluación clínica, es decir, la probabilidad pretest, como les había dicho, valorando los factores de riesgo, tomando en cuenta esos factores de riesgo que tienen más peso, como la edad, la diabetes, la enfermedad renal y el sexo masculino.
y pues también catalogando a ese dolor o a esa angina como típica, atípica o no coronaria, según el registro CAS. Y cuando ya tengamos claro eso, pues tenemos que de ley ver la fracción de eyección, porque eso determina también mayor mortalidad. Una fracción de menos del 50% pues es catalogado ya como paciente de alto riesgo, y peor aún si ya vemos alteraciones de la motilidad. Y la estratificación de riesgo se hace en base a una prueba funcional o anatómica, como acabamos de ver. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Liliana, excelente exposición. Aquí en el chat ya algunas preguntas que me voy a disponer. Quería hacer un comentario. Es muy importante lo que usted nos ha analizado el día de hoy. Y dentro de las preguntas que hemos logrado filtrar, hay una que dice, ¿qué utilidad le daría usted al hard score en la sala de emergencia en pacientes que consabidamente no han tenido eventos coronarios previos? Bueno, existen varios scores que sirven para clasificar al dolor torácico como dolor coronario o no, pero validación, pues no todos estos scores han sido validados. Entonces, lo que es muy importante o primordial, creo yo, es la valoración de la probabilidad pretest. Hablábamos de los factores de riesgo en el caso del paciente que va a emergencia, pues no solamente ver las características del dolor, sino también apoyarnos en el electrocardiograma y como vemos en las guías que salieron en este año, pues el valor de la troponina ultrasensible, ¿no? Hay muchos de estos scores que se apoyan en estas características del registro CAS, en el sexo, y con eso dan una calificación. Incluso los europeos utilizan mucho estos scores, pero pues nosotros no hemos validado ninguno. Y las guías tampoco le ponen como método definitivo para valorar el dolor torácico en emergencia ninguno de estos scores. Hay muchos, pero básicamente se basan en los antecedentes o factores de riesgo y en las clasificaciones, cómo catalogamos el dolor torácico y al electro y la troponina, y ahora la ultrasensible. Algunas preguntas que estamos viendo aquí en el chat son repetitivas respecto a los últimos diapositivas que usted presentó, por lo cual me parece redundante porque usted fue muy clara en el momento del algoritmo de diagnósticos, de los diagnósticos, cuanto con pruebas no invasivas. Entonces, lo que es interesante, para mí me parece interesante una pregunta acá que dice, ¿cuál score es el que usted lo consideraría más válido en nuestro medio? Nos acaba de contestar la doctora ya. Realmente es importante, lo que yo en el punto considero que es interesante catalogar el grupo que es definitivamente anginoso, probablemente anginoso, probablemente no anginoso y seguramente no anginoso. Las 4 categorías didácticamente son muy importantes para sobre todo nuestros residentes internos en las áreas de emergencia, habida cuenta de que no contamos la gran mayoría de hospitales con todos los métodos diagnósticos, principalmente los hospitales del Estado. Los hospitales privados tienen otro tipo de manejos y obviamente tienen otro tipo de actividad de equipos. No sé si algún comentario adicional quiere hacer, doctora, usted al respecto, porque las preguntas que me han llegado definitivamente son sobre las indicaciones, los exámenes que usted perfectamente explicó y que están basadas en las guías actuales. Entonces, no sé, quiere hacer un comentario adicional, por favor. Bueno, pues básicamente creo que el diagnóstico es clínico, ¿no? Como usted ha dicho, doctor, la probabilidad de que un dolor o una angina sea típica, atípica o no coronaria se basa en la anamnesis, y como vemos ya por sí sola da un 80% de especificidad, y a partir de ahí es donde debe comenzar pues el protocolo que habíamos conversado de los exámenes complementarios, ver la biometría hemática, es muy importante ver el electrocardiograma. Sin embargo, el electro no es una herramienta para descartar enfermedad coronaria, y luego valorar el ecocardiograma, y después en el centro estamos, como usted mismo nos explica, cuál es el método que está a nuestro alcance, con cuál tenemos nosotros experiencia para poder excluir o diagnosticar y a la vez estratificar al paciente con enfermedad coronaria.
Un último comentario antes de cerrar este simposio, nada más que no tiene nada de malo en consultar. Por ejemplo, nosotros discutir un caso con otro colega, de pronto nos ayuda a tener una mayor seguridad en el diagnóstico y mejor manejo de ese paciente. Y sobre todo para los médicos más jóvenes, los internos, los residentes, siempre consultar, siempre preguntar, para que no ocurra que ese paciente que debía quedarse en el hospital se vaya a su casa y pueda morir por una complicación que pudimos haberle evitado. Entonces, siempre es un consejo para quienes más jóvenes nos estén escuchando, siempre no hay pecado en consultar, porque a veces una opinión de una persona con más experiencia en el tema nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Muchas gracias por la invitación, doctora, felicitaciones y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a todos por la asistencia y a usted, doctor Chacón, por su moderación. Muchas gracias.